Bonjour, je suis Anne Castello y hoy vamos a ver la presentación en francés, les présentations. Vamos a ver el vocabulario cuando uno se presenta a alguien, la pronunciación y dos ejemplos de conversaciones. Bonjour, je suis Anne Castello, soy francesa y llevo 10 años dando clases de francés aquí en España, principalmente a universitarios y adultos. Si quieres conocerme mejor, me encontrarás en mi blog moncoindefrance.com, que significa mi rincón de Francia. También me puedes encontrar en mi página de Facebook, Comunica en francés avec Anne, donde tienes un montón de contenidos diarios en francés. Además, si quieres recibir gratis mi pack Cómo mejorar tu pronunciación del francés con un simple smartphone, aquí tienes el enlace que te llevará a la página de inicio de mi blog, donde encontrarás un formulario para descargarlo. Tout d'abord, saluer, saludar. ¿Cómo le dire et dans quelles circonstances? ¿Cómo decirlo y en qué circunstancias? Bonjour, dans tous les cas, en todos los casos. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle. Pour marquer le respect, para demostrar cierto respeto. Salut. Entre amis, en famille, plutôt utilisé par les jeunes parce que c'est familier. Esto lo utilizamos más bien cuando nos presentan entre amigos, en familia, y lo utilizan más bien los jóvenes porque es de un registro informal. Bonsoir. Esto es a partir de las 7 de la tarde, a partir de 19h. Enchanté. Enchanté de faire votre connaissance. Esto es encantado o encantada, encantado de conocerla. Por lo tanto, se trata de una respuesta cuando nos presentan en un contexto un poco formal. C'est la réponse que l'on donne quand on nous présente dans un contexte formel. Comment vous appelez-vous? Comment tu t'appelles? Comment le dire et dans quelles circonstances? Je m'appelle Anne. Je suis Anne. Anne. Me llamo Anne, soy Anne, Anne. Entre amis, entre collègues, dans un contexte informel. Esto se usa pues en un contexto informal cuando nos presentan entre amigos o entre compañeros de trabajo. Je m'appelle Anne Castello, je suis Anne Castello, Anne Castello. C'est une présentation plus officielle, plus conventionnelle, quand on va se vouvoyer. Es una presentación más oficial, más convencional, cuando vamos a decirnos de usted. ¿Quel âge avez-vous? ¿Quel âge tu as? ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tienes? J'ai 34 ans. Tengo 34 años. Je suis né le 13 mars 1995. Nací el 13 de marzo de 1995. Aquí damos la fecha completa, con lo cual va a adoptar el formato habitual de una fecha y lo vamos a introducir con el artículo definido le 13 mars 1995. Je suis né en 1975. Nací en 1975. Aquí damos el año de nacimiento y no la fecha, con lo cual lo introducimos con en. Je suis né en 1975. Êtes-vous marié? ¿Tu es marié? ¿Usted está casado? ¿Estás casada? Je suis marié. Estoy casado, estoy casada. Je suis célibataire. Soy soltero, soy soltera. En este caso, es la misma palabra para el femenino y el masculino. ¿Avez-vous des enfants? ¿Tu as des frères et sœurs? Vamos a ver los miembros de la familia aquí. ¿Tiene hijos? ¿Tienes hermanos o hermanas? Donc, nous avons
la grand-mère, la abuela, le grand-père, el abuelo, l'oncle, el tío, la tante, la tía, la mère, la madre, le père, el padre, la sœur, la hermana, le frère, el hermano, la cousine, la prima, le cousin, el primo. Cuidado con la pronunciación a este nivel, porque como veis, las dos palabras se parecen muchísimo. Realmente lo único que les diferencia es la E final por escrito, pero si os fijáis en el sonido, el masculino de primo es le cousin, el femenino es la cousine, y se pronuncia en este caso la N porque ya tenemos dos sílabas, ya no es la vocal un final. Les grands-parents de Pierre s'appellent Simone et Jacques. Los abuelos de Pierre se llaman Simone y Jacques. Ses parents s'appellent Christine et Paul. Sus padres se llaman Christine y Paul. Ses oncles et tantes s'appellent Sophie et Michel. Sus tíos y tías se llaman Sophie y Michel. Aquí un pequeño apunte. Como veis en francés lo ponemos en plural, ses oncles et tantes, pero en este caso, por ejemplo, en el que solo tiene un tío y una tía, seguiríamos poniendo c'est, el plural, el posesivo plural, pero pondríamos oncle en singular y tante en singular. Ses frères et sœurs s'appellent Zoé et Marc. Sus hermanos y hermanas se llaman Zoé y Marc. En este caso, igual, como solo hay un hermano y una hermana, mantendríamos el singular de cada uno, pero el posesivo seguiría siendo plural. Ses frères et sœurs s'appellent Zoé et Marc. Ses cousins s'appellent Chloé et Simon. Sus primos se llaman Chloé y Simon. D'où êtes-vous? D'où tu viens? ¿De dónde es usted? ¿De dónde vienes? Je suis argentin ou argentine. Je suis né en Argentine. Soy argentino o argentina. Nací en Argentina. Como ves, utilizamos en con un país femenino. Sería lo mismo con España, France, con cualquier país femenino. ¿Y cómo sabes si un país es femenino? Porque en español también lo tienes femenino, aunque no te des cuenta. Si te fijas, dices España, Francia, Argentina, terminan en A, y si hablas de estos países, los pones en femenino. Je suis chilien ou chilienne. Je suis né au Chili. Soy chileno o chilena. Nací en Chile. Como ves, con un país masculino utilizamos O. Igual, Portugal, Chile, son países que en español también son masculinos. Je suis espagnol. Je suis né aux îles Canaries. Como ves, para un país plural o para islas, en este caso, vamos a utilizar O con la X al final, que es la marca del plural. Où habitez-vous? Où tu vis? ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vives? Je vis en Espagne. De nuevo, ves que es un país femenino con en. Je vis en Espagne. Je vis au Pérou. País masculino. J'habite aux Baléares. Para un país plural, O con la X al final. Je vis à Madrid. Para una ciudad, A. Vivo en Madrid. J'habite à Montevideo. Aquí también es una ciudad, A. Depuis le mois de mai. Desde el mes de mayo. Depuis 1978. Desde 1978. Depuis 10 ans. Desde hace 10 años. Depuis 5 mois. Desde hace 5 meses. Como ves, depuis nos sirve para todo, salvo
si quiero precisar, desde el mes de mayo, depuis le mois de mai. Prendre congé, despedirse. Au revoir, au revoir. Esta expresión sirve en todos los casos. Ahora vamos a ver expresiones que se usan según el momento en que vamos a volver a ver a la persona. À bientôt. On va revoir la personne dans peu de temps. Vamos a volver a ver a la persona dentro de poco tiempo. À plus tard. Vamos a volver a ver a la persona más tarde, en el día o no. Plus tard, dans la journée ou pas. À tout à l'heure. Vamos a volver a ver a la persona durante el día, dans la journée. À tout de suite. Vamos a volver a ver a la persona en las horas que siguen. À tout de suite, dans les heures qui suivent. À ce soir. Vamos a volver a ver a la persona por la tarde-noche, dans la soirée. À demain. Vamos a volver a ver a la persona al día siguiente, le lendemain. On se voit la semaine prochaine. Vamos a volver a ver a la persona la semana después, la semaine d'après. À jeudi. Vamos a volver a ver a la persona el jueves, le jeudi. À jeudi prochain. Vamos a volver a ver a la persona al jueves siguiente, le jeudi suivant. Prendre congé en souhaitant une bonne journée, une bonne après-midi, etc. Despedirse deseando un buen día, una buena tarde, etc. Comment le dire? ¿A quel moment? ¿Cómo decirlo? ¿Y en qué momento? Bonne journée. Le matin, por la mañana. Estamos deseando un buen día. Bon après-midi. En fin de matinée ou début d'après-midi. A final de la mañana o principios de la tarde. Estamos deseando una buena tarde. Bonne soirée. En fin d'après-midi. Al final de la tarde. Estamos deseando una buena tarde-noche. Bonne nuit. Avant d'aller dormir. Antes de ir a dormir, estamos deseando unas buenas noches. Bon week-end. En fin de semaine. Al final de la semana, estamos deseando un buen fin de semana. Bonne semaine. Al principio de la semana, en début de semaine. Bon voyage. Cuando alguien se va de viaje, pour un départ en voyage. Bonnes vacances. Al principio de las vacaciones, au début des vacances. Exemple de conversation. Conversation 1. Françoise assiste à un congrès. C'est la pause et elle fait la connaissance de Brigitte. Françoise asiste a un congreso. Es la pausa y conoce a Brigitte. Bonjour, je m'appelle Françoise. Bonjour, moi c'est Brigitte. Enchantée. D'où venez-vous? Je viens de Lyon. Et vous? Moi, je suis de Toulouse. J'ai trouvé la conférence sur l'éducation bienveillante très intéressante. Pas vous? Oh oui, cela m'a donné des idées pour mes enfants. J'en ai 3, un fils et 2 filles. Et vous? Moi, j'en ai 2, un garçon et une fille. Et je suis toute seule pour les élever, je suis divorcée. Moi, je suis mariée. Mais mon mari a des horaires impossibles. Donc, je travaille à mi-temps. C'est plus simple comme ça. Oh, on nous appelle. On déjeune ensemble? Oh oui, avec plaisir. On se retrouve ici, à midi? D'accord, à tout à l'heure. Conversation 2. C'est la rentrée universitaire. Sylvie et Céline font connaissance. Es el primer día del curso universitario. Sylvie y Céline se presentan. Salut, je suis Sylvie. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Céline. Tu es d'où? Je suis de Périgueux. Et toi? Moi, j'habite à Bordeaux. On n'habite pas très loin l'une de l'autre. Oui, c'est chouette. On pourra faire une partie des voyages ensemble les week-ends. Et tu loges où ici? J'ai une chambre universitaire sur le campus. Et toi? Moi,
Je partage un appartement avec une autre étudiante et ma sœur, qui étudie aussi ici. Tu as des frères et sœurs? Non, je suis fille unique, mais j'ai beaucoup de cousins. Mes parents viennent de familles nombreuses. Bon, il faut que j'y aille. On se voit demain? Oui, à demain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si este vídeo te ha gustado, no olvides ponerme un me gusta. Y si piensas que puede interesar a amigos tuyos, sé generoso y compártelo. Merci et à bientôt. Au revoir.